soy Lorena Dib en un segmento más del Instituto Juan Pablo II para la Familia en el canal de Mundo Católico. Hoy vamos a hablar de un tema del que creo que se tiene muy poca información y me parece interesante formar conciencia sobre el tema y que la gente lo conozca para que México poco a poco crezca más en este tipo de temas. Y para ello traigo de invitado al ingeniero Raúl Camus. Él es presidente del patronato, presidente del patronato en la Fundación Comparte Vida. Ay, Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Y además eres sobreviviente de leucemia. Sí, eso me involucró, pero pues sí, aquí estamos y con mucho entusiasmo, muy agradecidos por este espacio y por toda la gente que nos ve y nos escucha. Pues me gustaría empezar diciendo que en México la leucemia es el cáncer que más ataca a menores entre 4 y 15 años. Sí, es una de las causas de mortalidad más importantes y bueno, pues en Fundación Comparte Vida nos hemos sumado para fortalecer y para crear el registro de donadores altruistas de médula ósea para apoyar a esos pacientes con leucemia, darles una esperanza de vida. ¿Y cómo funciona la fundación y qué objetivos tiene? Bueno, la fundación se creó por la fundadora, que es la doctora Clara Gorodetzky, es una mujer de la ciencia y de la salud, muy comprometida, por supuesto, con esos dos aspectos, pero sobre todo el lado humano. Ella se comprometió fuertemente y ha dedicado prácticamente toda su vida profesional a crear este registro de donadores altruistas, es decir, hasta hace algunas décadas, más o menos 3 décadas, hablar de una leucemia, una anemia plástica, alguna enfermedad de la sangre, pues era sin duda una sentencia de muerte, ¿no? Que lo que podían hacer es alargarlo quizás de 2 a 3 o hasta 4 años a través de transfusiones sanguíneas, ¿no? Pero a partir del descubrimiento de los genes de histocompatibilidad, que fue el descubridor de esto, es el maestro Jan Dosé, que fue maestro de la doctora Gorodetzky, pues ya eso hizo posible que se pudieran en el mundo entero hacer los trasplantes con éxito, trasplantes de órganos o trasplantes de tejidos, como es el caso de la médula ósea, que no es otra cosa más que células madre. Entonces, ante esa posibilidad, pues este maestro Jan Dosé, que fue además premio Nobel de salud, ya murió recientemente, pero él en ese compromiso decía, bueno, pues de nada sirve que sea posible hacer los trasplantes conociendo los genes de histocompatibilidad si esos genes no se conocen. Entonces, para poder darse un esquema de match y de colaboración, pues lo que necesitan es cuanto más gente se conozcan sus genes, la determinación del ADN, pues es más fácil poder hacer esa contribución para ayudar a pacientes con leucemia, ¿no? Entonces así se crea la fundación, así la crea la doctora Clara Gorodetzky, con el propósito de crear ese registro. Entonces crea el registro que es el DONORMO, que es el registro de donadores altruistas de médula ósea no relacionados, es decir, los no familiares, ¿no? Que van y se registran. ¿Cuál es la idea en esto? Pues es simplemente que se les toma primero se tienen que conocer del tema para saber a qué se están comprometiendo, ¿no? Se les toma una pequeña muestra de sangre del brazo, una pequeña muestra con eso se tipifica genéticamente y se deja guardado en un registro esperando que en el futuro, si llega algún paciente con una leucemia, alguna enfermedad de la sangre que requiere un trasplante, pues se va a buscar que haya el compatible en ese registro. En ese momento se le llama a ese donador que ya se registró y le dicen, oye, pues ¿qué crees? Hoy ya tienes pues ese motivo de orgullo, de alegría, de saber que a alguien le puedes dar una esperanza de vida con el trasplante. Entonces en ese momento se hace un chequeo médico y se pasa a ese donador a la donación efectiva, es decir, la cosecha de células madre, que esa es una unidad de médula ósea para irse a trasplantar en el paciente, ya sea que el paciente esté en este país, fuera de este país o en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, para resumir, la donación de médula ósea no es la donación de un órgano, a diferencia de una donación de órganos se hace en vida. Cualquier persona podemos donar médula ósea
entre los 16 y los 60 años. 18 entre es los la 18 legal, y los 60 años. Ser mayores de edad. Exacto. Ajá. La médula ósea no tiene nada que ver con la médula espinal que está en la columna vertebral. No, es una confusión muy común. Exacto. Y pues agradecemos mucho este espacio porque espacios como este nos ayudan poco a poco a ir llevando la información correcta y decir, bueno, pues no le pasa nada, porque mucha gente piensa en esa confusión con médula espinal, de decir, oye, me va a afectar mi columna vertebral. No tiene nada que ver. La médula ósea, que son células madre, se encuentran en la cavidad de los huesos. Es decir, para ponerlo en términos prácticos, es el tuétanito, es el tuétano. Tuétano. Y son las que producen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Sí, son las células que todo el tiempo están produciendo las nuevas células para ir reponiendo las que el cuerpo de manera natural van muriendo. Pero en este caso, bueno, que es una leucemia, pues hay una malformación, digamos, en las células nuevas que van haciendo. Entonces, hay que atacar el problema del origen. Si las células madre están produciendo células defectuosas, células clonas defectuosas o células cancerígenas, entonces la solución es extraer esas células madre que están produciendo algo incorrecto y entonces hacer un trasplante de unas células que genéticamente sean idénticas. Claro. Entonces, para que genéticamente sean idénticas, lo ideal es buscar a ese donador, ese compatible entre la familia, que tampoco es garantía, pero hay un 25% de posibilidad más o menos de encontrarlo entre los hermanos. Entonces, lo ideal es encontrarlo primero ahí. Si no se encuentra ahí, entonces hay que ir a toda la población a buscar ese donador compatible, ¿no? Entonces, nosotros podemos darle esperanza de vida a una persona que además ser compatible con alguien es sumamente, tengo entendido que es sumamente difícil. Sí. O sea, ¿cuál es la estadística o la probabilidad de que en el momento que yo esté registrada me busquen para decirme que soy compatible con alguien? Hijos, la posibilidad es más o menos 1 en 20,000. O sea, se necesitan muchos en el registro. Hoy, es decir, por ejemplo, en esa proporción, para que en nuestro país haya posibilidades de que todo paciente que requiera un trasplante de médula ósea tenga un donador compatible, necesitaríamos una muestra representativa de aproximadamente 100,000 donadores registrados para el tamaño de población de este país, pero además 100,000 deben de ser representativos de todas las regiones genéticas del país, es decir, grupos étnicos, combinaciones, para que ese registro que esté ahí pues tenga una gama muy amplia de posibilidades de ayudar a pacientes. Entonces, el reto es llegar a 100,000 al mediano plazo. Hoy la fundación, este registro Donormo, ya tiene casi 20,000 donadores, lo cual es muy importante, se ayuda a mucha gente, pero no es suficiente. Porque en comparación, por ejemplo, con Alemania, digo, para que la gente tenga una idea de las proporciones, nosotros tenemos casi 20,000, pero en Alemania tengo entendido que son como 5 millones de registrados. Y en Estados Unidos también son muchos millones de registrados. Y Donormo, es importante también saber, comentar que ese registro se va a los registros internacionales. Sí. Entonces, una persona que necesita un trasplante, como tú bien lo dijiste antes, puede ser de otra parte del mundo y Donormo se encarga de eso, de traerte esa médula ósea de otro lugar del mundo. Eso hace la fundación. Eso hace la fundación y eso hacen todos los registros en el mundo. Exacto. Todos ellos somos organizaciones no gubernamentales comprometidas con el tema y cada uno en su país crea su propio registro. Nosotros somos el único registro mexicano y ayudamos mucho a nuestros países hermanos centro y sudamericanos, que la mayoría no tienen registro en sus países. Pues qué orgullo para México, porque ahí va. Sí. Entonces, pero bueno, para ser más exitosos realmente sí necesitamos ese crecimiento importante de llegar a los 20,000, los 100,000, para lograr ese crecimiento lo primero pues es tener la buena voluntad de la gente, de decir, bueno, pues yo me sumo y es hoy por ti, mañana por mí. No sabemos porque este tipo de enfermedades pues no distinguen ni condición socioeconómica, ni edad, ni sexo. Nada. Cuando llega una desgracia, sí llega, y no solo llega para el paciente, sino llega para todo el entorno familiar, ¿no? Amistades, familia, etcétera. Y todos debemos de sumarnos a tratar de darle una esperanza de vida. Entonces, hoy por hoy esa esperanza está en muchos de los casos, en la mayoría,
en el trasplante de médula ósea. Eso lo decide el médico tratante con la familia, y si ese es el camino que van a seguir para dar una esperanza de vida, entonces recurren a la fundación para que la fundación ayude primero a identificar genéticamente a los hermanos, a la familia, y ver si entre ellos está el donador compatible. Claro. Si no lo está, entonces buscar en el registro mexicano, y si no lo tenemos en el registro mexicano dentro de esos 20,000 donadores, entonces extendernos a los registros. ¿Cómo se hace eso? Bueno, decía ahorita que se toma una pequeña muestra de sangre, se tipifica genéticamente y se deja en 2 registros. Okay. Un registro que es el que tiene solo los códigos genéticos y que es el que se comparte con organizaciones hermanas a nivel mundial. Muy bien. Y otro registro con los datos personales que muy confidencialmente se guarda por separado. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros, por ejemplo, desde aquí, desde México, si llega un paciente, quienes tienen acceso, porque yo, por ejemplo, soy presidente del patronato, pero no tengo acceso al sistema, claro, porque es un tema confidencial y de la parte médica que manejan este tipo de información. Entonces, ellos mismos tipifican a quien está llegando por paciente, se busca en nuestro registro, si no lo encuentran, entonces se meten al sistema a nivel mundial y ahí pueden identificar. A lo mejor para ese paciente identificamos que en Estados Unidos hay 2 posibles donadores. En ese momento sí ya se establece el contacto con el registro en Estados Unidos, y ese registro a su vez va y busca a esos 2 posibles donadores para hacer ya el tema de la donación efectiva. Y hay un riesgo, por ejemplo, yo me registro y en un momento dado me llaman que soy compatible con alguien. Como donadora, ¿tengo algún riesgo? ¿O cómo es hay 2 procedimientos para hacer esta donación? Sí. Me gustaría que me platicaras. Okay. ¿Y qué riesgo conlleva? Bueno, como decíamos desde el principio, que la médula ósea es el tuetanito, para ponerlo en términos entendibles para la mayoría. Sí. Porque yo no soy médico, yo soy sobreviviente de leucemia. Sí. Y me involucré como en el patronato y ahora como presidente del patronato. Entonces me gusta hacerlo entendible como para mí lo fue al principio. Sí. Entonces este tuetanito, al principio la cosecha de esas células se hacía picando los huesos anchos, es decir, caderas, clavículas, y ahí extrayendo físicamente ese tuetanito hasta completar la unidad de médula ósea rica en células madre para llevarse a hacer el trasplante. Hoy hay un método que es pues menos agresivo, porque el piquete de hueso pues es doloroso y se tenía que hacer con sedación para el donador. Okay. Ahora hay un estimulador, una inyección que se pone una semana antes de la donación, es decir, se le pide al donador que nos acompañe a instalación hospitalaria para que se le haga un check-up completo. Se aplica ese estimulador, que lo que hace es que las células madre que están contenidas en el tuetanito salgan a circular en la sangre periférica. Entonces, ya de la sangre periférica es un sillón que es el mismo que para donación de plaquetas, donde se hacen 2 incisiones, una donde está saliendo la sangre y pasándose por una maquinita que cosecha solamente las células madre y regresa el resto de la sangre. Ese proceso dura más o menos 2 horas, se hace en instalación hospitalaria con supervisión médica y no corre ningún riesgo. Entonces, y mucha gente preguntaría, bueno, ¿y esas células madre que a mí me quitan, qué va a pasar? Así es. Bueno, esto es como la donación de la sangre, que es algo que se regenera. Claro. La sangre más o menos toma 3 días en regenerarse completa, pero mientras tanto la gente no siente ningún efecto. Igual el tema de células madre tarda más o menos 3 semanas en regenerarse y no tiene ningún problema, no tiene ningún riesgo tampoco para la salud del donador, pero la verdad es que es tan importante como donar un órgano. Pero aquí, por eso justamente el nombre de la fundación y el de este programa, que atinadamente dijiste que es Compartiendo Vida, pues de eso se trata, y la fundación se trata de compartir vida. Yo no necesito como donador poner en riesgo mi vida ni dar parte de mi integridad, de mi cuerpo, sino simplemente involucrarme y comprometiendo, y es compartir mi vida, que eso es como si yo trajera una veladora encendida y enciendo tu veladora, no significa que se va a apagar la mía. Así es.
Y Entonces, una persona que está en espera de médula ósea, de una donación de médula ósea, si no encuentra un donador compatible, muere. muere, sí. Qué lamentable cuando Ajá. podemos todos ayudar a que Claro. una persona Y eso viva. es lo grandioso, porque podemos ayudar, y a diferencia de un órgano que pues, regularmente es o alguien muy querido como para donarle un órgano en Sí, vida, sí, o normalmente lo más usual es claro, donaciones post-mortem. Entonces, alguien tiene que morir para dar vida en otro. claro, La diferencia en esta causa es que pues ahí la maravilla que también se puede dar vida es tan importante como claro, donar un órgano, pero no se pone en riesgo la vida del donador. Eso es lo grandioso, y bueno, pues es sumarnos claro. en una causa que ni nos cuesta, que ni nos duele, pero como nos dice uno de nuestros asociados benefactores, el tenor Fernando de la Sí. Mora, dice: lo que duele es la indiferencia. Entonces, pues Absolutamente. se trata de tratar de incidir con todos quienes nos ven y nos escuchan para que se sumen en esta causa. La verdad, Claro. vale la pena. Es importante sí que nos sumemos para crecer este registro, entender Sí. que ir a registrarnos, que ahorita nos vas a decir dónde se puede ir la gente a registrar, a la Ajá. persona no le va a costar nada porque ese costo lo asume Lo- la fundación. sí, eso es parte de la chamba de nosotros, del patronato. Así es. Hay que darle la sustentabilidad económica para hacer esa tipificación Sí. genética, que no es algo económico. Si se pudiera hacer a valor de mercado, que muy poquitos laboratorios lo pueden hacer, que es tipificar genéticamente a una persona, extraerlo del ADN, pues esa prueba debe costar del orden de 20,000 pesos. Claro, Nosotros, bueno, la fundación, como tenemos laboratorios que se nos suman y nos dan los reactivos, tenemos los mejores equipos del país para hacer la extracción de ADN y tipificación genética, y eso ha logrado para nosotros bajar los costos del orden de casi 2,000 pesos. O sea, Claro. la verdad es que es muy barato para nosotros hacer Claro. eso, pero bueno, si hablamos de 2,000 pesos y tenemos 20,000 donadores, pues significa que ahí hay una inversión muy cuantiosa de más de 40 millones de pesos. qué bárbaro. Y estamos dispuestos a seguir desbaratándonos lo que tenga que Claro. hacer para tener la solvencia financiera y seguir tipificando. Lo más importante no es el tema de recursos, porque eso, mal que bien, hay manera de conseguirlos. Lo complicado es que las amigas y amigos que nos escuchan se convenzan de Claro. que esto es importante participar, y de lo demás nos encargamos la fundación. Y ahora hay que recalcar también que la donación es un acto altruista, es gratuito, que yo como donadora, a mí no me van a pagar nada, tampoco me van a cobrar nada. O sea, Así es. todos los gastos de hospitalización, de llegar, es como donar sangre, no cobro por donarlo. Ajá. Y no me cobran tampoco por ir. Y es también un acto totalmente confidencial, es voluntario, porque también tengo entendido que si en un momento dado te llaman, tú puedes decidir hacerlo, donar o no donar. Sí. Y es Lo que se firma al principio es algo que le llamamos el consentimiento informado. Exacto. Es decir, la gente sabe del tema, Sí, firma y se compromete, digamos, moralmente, claro, a decir: si me llaman, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor, quizás pasa muy frecuentemente, Sí. que el paciente tiene una sola opción de esa esperanza de vida. Y se Y si en arrepiente. ese momento el paciente ya sabe: oye, en algún lugar del mundo tienes un donador compatible, y que de repente regresen con ese paciente y le digan: ¿qué crees? Pues que ese donador, ese posible donador, dijo que siempre no, y entonces pues ya te quedas sin esperanza y es de muy vida. frustrante, porque me Debe tocó ser muy verlo con la frustrante. doctora Clara de un niño que estaba en espera, encontraron al donador y Ajá. el donador se echó para atrás, Echó para y atrás, para la familia fue absolutamente devastador. Sí, sí. Entonces es un tema que debe involucrar a todos, incluso buscamos que el compromiso no sea individual, sino sea a nivel familiar, de Sí. registrarse como donadores, porque muchas veces hemos ido, por ejemplo, a universidades, y los chavos quizás son más sensibles, se involucran muy rápido, firman el consentimiento, se toman la muestrita, pero cuando se les llega a requerir, que puede pasar 1 año, o 5 años, o 10, o nunca O se nunca. dé, pero se le llega a llamar, y la misma familia, en un tema a lo mejor de ignorancia, de saber que esto no significa, no pone en riesgo Claro. ni la salud ni la vida del donador, pues lo blindan y lo aíslan y dicen: no, pues no está, no vino, ya no Claro. vive aquí, lo que sea, para no hacer la donación. Y la verdad es que
Por eso es importante tratar de que el compromiso sea un compromiso de toda la familia, ¿no? Platícame el impacto que genera este tipo de enfermedades en la familia. Han visto muchísimos casos Sí. y es como devastador, ¿no? Yo veo familias que tienen que venir de otros estados de la República, la Ciudad de México, que tienen que dejar todo Sí. para luchar por la vida del hijo o de un ser querido. ¿Cómo Claro. impacta esto? Y tú como un sobreviviente de la leucemia, Sí. ¿cuál fue tu experiencia? Pues mira, como dices ahorita, es devastador, pero gracias a Dios, aún en las peores tragedias siempre salen cosas positivas y bueno, pues la lucha por la vida pues debe ser una reacción natural de todo ser humano y sobre todo ahora que estamos en medio que es un medio católico, Sí. pues los católicos estamos obligados a luchar en la defensa de la vida, ¿no? Y esta es Claro. una forma de luchar por la Claro. vida, pues aferrarse a ella y aunque llegue una prueba de esta magnitud que es para el paciente y que es para toda la familia, Sí. porque bueno, pues la tragedia va desde que sea que le ocurra a quien es la cabeza de la familia, Claro. pues de repente, bueno, pues son enfermedades que son discapacitantes muy rápido y entonces que pues dejan a la familia entera sin el sustento, ¿no? Con la tragedia, sin el sustento. Pero nuestra experiencia, digo, dentro de esta gran tragedia, lo que sea, es que hay cosas muy positivas, porque normalmente hemos visto con gente de escasos recursos, lo que sea, que siempre se Sí. suma el núcleo familiar más cercano, los vecinos, la Sí. comunidad, los estudiantes que son amigos del enfermo, Sí. los compañeros de trabajo que son amigos del paciente, etcétera. Entonces, esa suma de voluntades y que todos, bueno, pues tratan de aportar, porque son enfermedades igual que todos los cáncer y este tipo de enfermedades, son muy, muy costosas. Los medicamentos, los oncológicos son muy caros. Claro. Y todo eso tienen que afrontar, aparte bueno, del sufrimiento físico. Pero, como decía hace rato, pues hace algunas décadas, no muchas, una enfermedad esta era una sentencia de muerte, era inevitable. Así es. Hoy se habla de una esperanza de vida con un porcentaje de éxito en el trasplante, pues cada vez más elevado. Ahorita estamos hablando de que es arriba del 80%. Qué maravilla. El índice de sobrevivencia, que bueno, cuando empezaron los trasplantes, la sobrevivencia era más o menos 30%, o sea, la esperanza de vida era poquita. Wow. Hoy realmente hay un alto porcentaje de posibilidad de salir adelante y si el paciente está convencido y con el estado de ánimo que le puede infundir toda la familia, decir, pues échale ganas, ve para adelante, normalmente ese paciente va a salir adelante. Claro. Si el paciente mismo se achicopala y dice, no, yo no voy a poder con esta enfermedad y la familia también piensa, oye, nunca vamos a juntar el dinero, pues la verdad es que no salen. Entonces, a pesar de que es muy costosa, lo que sea, pues hay organizaciones como estas que ayudan. El tema, como decías ahorita, de la donación de médula ósea es un tema de donación altruista y anónima, es decir, el donador se compromete, nunca va a conocer al paciente, salvo, bueno, nosotros escogemos en la fundación cada año una pareja de paciente donador que puedan dar testimonio en un acto público. Okay. Pero tiene que haber pasado varios años claro. del trasplante para asegurarse que haya sido exitoso y por otro lado, pues de la estabilidad emocional de las dos partes. Y la verdad es que cuando escuchamos los testimonios, creo que tocado la piel se pone chinita. Sí, impresionante. Porque el más entusiasmado siempre, amigas y amigos, pues el más entusiasmado es incluso el donador, es que habla de la experiencia y decir, claro. Pues qué increíble que él sin poner en riesgo su vida tuvo la oportunidad de dar una esperanza de vida y que hay alguien que hoy vive gracias a que él se involucró. Además, qué mayor acto de amor, qué mayor acto de generosidad que regalarle vida a otra persona. No puedo entender otro acto mayor que darle vida o la esperanza de vida a alguien más. Sí. Compartiendo vida sin poner en riesgo la y propia. Una pregunta, hablamos de los donadores, que ahorita quiero dar la información completa para que la gente se vaya a registrar, pero de la parte del enfermo, una persona, ¿cómo acude con ustedes? Una persona que tiene leucemia, ¿cómo ayudan ustedes a la persona, aparte de conseguirle pues la médula ósea compatible? Ok, bueno, hay varias funciones de la fundación, la principal es la ayuda directa al paciente. El paciente recurre a la fundación, muchos de los médicos especialistas en el país
o la mayoría, yo diría, si no es que todos, conocen la fundación. Entonces ellos mismos los canalizan casi siempre, o bueno, puede ser a través de la página que es www.fundacioncompartevida.org.mx. Entonces puede ser ahí el contacto. Y lo que sigue para la fundación es pues conocer al paciente, hacerle su tipificación genética y hacerla de la familia, la de los hermanos, para saber en principio si entre los hermanos hubiera un donador. Claro. Por supuesto que antes de eso, el médico tratante junto con la familia tienen que haber decidido que el camino va a ser el trasplante de médula ósea. Claro, eso lo decide el médico. Eso lo decide el médico junto con el paciente y la familia. Ya que está esa decisión, pues la fundación se incorpora a ayudar en eso, en la identificación para el familiar. Si no está el donador en la familia, entonces ir a nuestro registro, que es el Donormo, y si no está en el Donormo, en los registros extranjeros. Pero lo que decías ahorita, aunque es una donación altruista, para una fundación, es decir, si México le pide al registro de Estados Unidos que nos ayuden con un donador de ellos tienen que ir a buscar su donador, traerlo, llevarlo al lugar. Tiene un costo. A nosotros nos pasa muy frecuentemente. Voy a poner un caso de alguien que ha habido el caso, alguien de la Sierra Lacandona, por ejemplo, que hay que ir a buscarlo allá porque no hay muchos medios de comunicación, lo que sea, hay que ir a buscarlo, luego traerlo a la persona, pero esa persona vive al día, entonces hay que darle el sustento económico de la semana esa que se va a ausentar para la donación. Una semana, pues darle para el sustento, traerlo a la Ciudad de México, hacerle su chequeo médico, poner solamente el estimulador ese que decía para hacer que las células circulen en el torrente sanguíneo, vale el orden, si mal no recuerdo, como de 40,000 pesos. Entonces, todos esos gastos lo que hacen entre las fundaciones, cuando una fundación le envía a la otra una unidad de médula ósea de un donador, entre las fundaciones se tienen que pagar gastos de recuperación, que no son triviales. Es decir, cuando el registro, por ejemplo, de Estados Unidos nos manda una unidad de médula ósea, la Fundación Comparte Vida le tiene que pagar el registro en reposición de gastos del orden de $40,000. Y eso lo paga la fundación, lo paga la fundación, lo paga la fundación en México, y la fundación, por supuesto, bueno, pues necesita recursos. Entonces, si tienen los recursos y el paciente no los tiene, pues se ve cómo apoyar. Pero si el paciente tiene un seguro que se lo cubra, pues alguien tiene que cubrir esos gastos, ¿no? La fundación es una fundación altruista, es no lucrativa, es decir, no tiene utilidad. ¿De dónde sacan los recursos la fundación? Bueno, pues hay varios métodos de recaudación de fondos. Uno son los eventos que nos ha hecho favor de promover y de apoyar, que son los conciertos operísticos o conciertos artísticos, donde se buscan patrocinadores para que el evento no cueste a la fundación y que cada peso de la venta de boletos sea... Cada año, yo quiero ahorita que estás diciendo esto, cada año el tenor mexicano Fernando de la Mora da un concierto a beneficio de la fundación, que es una belleza porque cada año lo hace con artistas diferentes, con una temática diferente. Y pues este año, si Dios quiere, lo promovemos. Ya está puesto. ¿Cuándo va a ser? Va a ser el maestro Fernando de la Mora con el maestro Armando Manzanero. Padrísimo. Extraordinario. ¿Y dónde van a cantar? Van a cantar en la Sala Nesa. Muy bien. La fecha todavía no está definida, pero va a ser a finales de noviembre. Así es, cada noviembre lo hacen. Normalmente es en noviembre. Y particularmente, por ya la cercanía, va a ser un concierto navideño. Entonces va a estar muy padre. Muy padre, para que lo tengan en cuenta, ya después les daré más información. Con este donativo ayudan muchísimo. Que nos acompañen, que se diviertan, va a ser extraordinario. Y además con la seguridad de que cada peso de lo que cuesten los boletos, pues está sirviendo para fortalecer ese registro, para tener más donadores registrados y para ayudar directamente a más pacientes. Porque no solo hace eso la fundación, decíamos, el apoyo directo, pero el otro es el apoyo psicológico, que hay grupos y psicólogos en la fundación para apoyo psicológico al paciente y a la familia, porque se van a enfrentar a un proceso que es pesado, es fuerte, pero que sin duda pueden salir adelante y pueden volver a rehacer su vida en las condiciones que tenían antes regularmente. Así puede suceder, pero bueno, tienen que estar preparados para enfrentar ese proceso. Hay otra función que es muy importante para la fundación y lo hace para México y para el resto de Latinoamérica,
que es la formación, cursos de formación y de capacitación para médicos trasplantólogos. Entonces vienen speakers, médicos especializados de varias partes del mundo a esos cursos que se imparten una vez al año y son pues son formativos, ¿no? Claro. Y que ayuda a que el país también tenga cada vez más médicos y también capacitación para instalaciones hospitalarias, porque también las cuestiones hospitalarias son de aislamiento total, claro. Es decir, tienen que cumplir ciertos estándares internacionales de hacer que el paciente pueda sobrellevar el trasplante, porque queda después del claro. trasplante, queda sin defensas en un periodo de más o menos 3 meses, que debe ser de aislamiento total, ¿no? Para evitar que algún virus, algún bicho que se meta claro. en su ambiente hospitalario, pues sería fatal. Ustedes trabajan con el CENATRA, que es el Centro Nacional de Trasplantes, y con instituciones privadas y con instituciones del gobierno. Instituciones públicas y privadas, sí. Okay, entonces muy bien. hemos hecho convenios de colaboración con todos, en temas de hospitales privados, hasta con el tema también de tratar de bajar los costos para repercutirle ese beneficio a los pacientes que no lo pueden pagar. Y mi pregunta es esta, porque bueno, ya todo el proceso hospitalario lo paga el familiar. Sí. Entonces, en una institución pública también tiene costo. Normalmente sí, porque aunque prácticamente todos los medicamentos pueden estar en los catálogos de instituciones como el Seguro Social o el Seguro Popular, pero una cosa es que esté en el catálogo y otra cosa es que físicamente esté. Okay. Y el paciente, la verdad es que si tiene que tomar un medicamento y no hay la oportunidad para que lo tome por las vías de la suministro de las instituciones públicas, pues entonces pues finalmente hay que conseguir un medicamento, ¿no? Claro. Eso es donde todo el mundo se tiene que esforzar, el paciente, la familia, los amigos, la propia fundación Comparte Vida en lo que pueda. Claro. Desafortunadamente no está en condiciones la fundación de sufragar los gastos completos de todo eso, porque, como decimos, todo un proceso. Si solo la unidad de médula ósea y los gastos de recuperación entre fundaciones son del orden de $40,000, yo diría que hoy por hoy un proceso en una instalación, en un hospital privado, desde la detección hasta el trasplante y sobrevivir eso, pues debe ser más o menos ahorita, yo me atrevería a decir que es como de 5 millones de pesos. Entonces, para cualquier familia, pues la verdad es que también la parte económica es un impacto fuertísimo. Absolutamente. Pero bueno, siempre hemos encontrado la manera, y hay otras instituciones que también se han sumado pues muy generosamente a apoyar directamente a pacientes. Es decir, cuando tenemos un caso de un paciente que no tenga los recursos, se abre una cuenta bancaria en específico para ese paciente, para que los donativos que ellos pueden obtener entre familiares, vecinos, se vayan ahí. Pero también la fundación hace una gira, digamos, de recaudación para ese paciente en específico, con organizaciones como la de Harpelú, o la fundación de Carlos Slim, o varias otras organizaciones que, por ejemplo, Río Arronte, aunque Río Arronte ha apoyado más en el equipamiento de los laboratorios y todo eso de la fundación, pero todas ellas se suman muy generosamente y entonces hay manera de apoyar a los pacientes. Pero de ninguna manera no podemos decir que tenga la solvencia la fundación, porque si hoy vamos generando recursos, esos recursos se destinan principalmente a ese gran reto que tenemos hoy, que es subir de 20,000 donadores a 100,000 donadores, que requiere de mucha comunicación como esta que ahora estamos haciendo, de la voluntad de la gente y del respaldo financiero para la notificación. Pues ahorita que estás invitando a la gente a registrarse, platícanos. Miren, yo soy donadora altruista no relacionada, te dan tu diploma por estar registrada y estoy muy feliz. Me registré hace ya algunos años, nunca me han llamado. Pero platícanos en qué laboratorio se puede ir la gente a registrar, cuáles son los requisitos. Bueno, los requisitos lo decías ahorita, que es legal de 18 años a 60. Sí. Buscamos que sea gente joven en la mayor parte de los casos, como te has registrado gente joven, de tal manera que si, como dices ahorita, no te han llamado, podría ser a lo mejor que pasen 5 años o 10 años. Sí. Si un joven se registró a los 18, 20 o 30 años y lo llamamos dentro de 10 años, seguramente
va a estar en condiciones físicas de donar Claro. sin ningún problema. Pero si se recurre a una persona grande, no tiene una limitación. De hecho, ha habido donadores de más edad, pero por ejemplo, si alguien se registra y tiene 70 años y lo buscamos dentro de 10 años, pues a lo mejor ya no va a estar en condiciones claro. de donar, ¿no? Aunque la donación no pone en riesgo la salud, pero bueno, pues es como la donación de sangre. Si una persona ya es muy grande, es difícil. Una persona que tuvo hepatitis, que esté tatuada, que esté embarazada, que esté lactando, todo este grupo de personas, ¿pueden registrarse? Los requisitos son muy parecidos a la donación de sangre. Okay. Es decir, si tiene hepatitis y eso no es posible. Si es tatuado, tampoco ¿No se puede registrar? Porque yo recuerdo que cuando me registré me dijeron que no había problema. Se puede registrar, nada más para nosotros se involucra hacer un examen más, porque muchas veces muchas enfermedades de la sangre llegan por la aplicación de los tatuajes. Entonces, pero sí es posible. Y es algo, decíamos, como la sangre, es algo que se regenera, que no tiene mayor problema. Los requisitos son muy parecidos a lo de sangre. ¿Y dónde? Bueno, no requiere, a diferencia de la sangre, que es en ayunas y esto no. Porque es nada más para tipificar genéticamente, entonces no importa que haya frijolitos. Perfecto. En la sangre todo es el ADN sale. Sí. Y entonces no es mucho más sencillo. Ahora hay una cadena de laboratorios públicos y privados que se han sumado con este esfuerzo, que es un esfuerzo nacional de la Fundación y de muchas organizaciones, para darle la facilidad a la gente para que prácticamente en cualquier lugar del país que la gente decida, yo me quiero registrar, que contacten a través de la página. En la página ahí viene el directorio de lugares donde se pueden registrar a nivel nacional. Ahí mismo les van a dar la información, ahí les van a pasar el video. Ahí, si ellos están de acuerdo, van a firmar el consentimiento informado y les van a tomar su muestra de sangre. Esa muestra de sangre, si la toman en Oaxaca, nuestros amigos de Oaxaca la van a mandar aquí a la Fundación Comparte Vida Laboratorio, se va a tipificar y con eso ya se hace el registro, digamos que es un registro virtual, un registro digital. Muy se queda en stand-by para cuando se le ocupe, ¿no? Yo, por ejemplo, me registré en la Ciudad de México en un laboratorio Olarte y Acle. Olarte y Acle, que es uno de los principales. Además, David Acle es miembro del patronato y todos ellos muy activos y muy involucrados, muy generosamente involucrados. Pues estamos llegando al final del programa. También está el banco de cordón umbilical, ¿no? Que también sirve para esta función. También, sí. Se llama Basecu. El Basecu, sí. Ahí yo quisiera más ahondar, porque algo que se ha hecho muy popular muy común es que a la mamá le digan, oye, vamos a guardar el cordón para tu hijo, para que si en el futuro el hijo tiene alguna enfermedad lo hagan. Y la verdad es que se hace no solo en México, en Estados Unidos hay muchos millones también de cordones guardados. Sin embargo, lo que se ha visto ya a lo largo de estos años que han transcurrido es que, por ejemplo, en Estados Unidos, con tantos millones que hay, los casos de éxito que ha habido son contados con los dedos de las manos. ¿Por qué? Porque si un niño, por ejemplo, trajera una leucemia, una enfermedad, pues trae un factor genético. Entonces, no le vas a hacer el trasplante de sus propias células madre que ya traen el factor genético que generó el problema. Absolutamente. Entonces, ni a la familia le va a servir tampoco porque trae ese factor genético. Así es. Y entonces, pues al final como se ha hecho un tema comercial, entonces siento que incluso se ha abusado del esquema porque pues dicen, bueno, todo el mundo guarda, pero no le dicen que la posibilidad de éxito sea poquita. Nosotros lo que promovemos es la donación altruista de ese cordón. Ese cordón se hace asistido en la instalación hospitalaria, que no es físicamente el cordón. El cordón se hace una cosecha, es decir, se exprime, digamos, con métodos científicos internacionalmente acreditados. Y esas células madres se criopreservan, es decir, se van a preservar en temperaturas muy bajas y controladas con nitrógeno líquido y eso para que se ocupe. Pero es una donación altruista, es decir, la mamá deja las células de su hijo en ese banco, que físicamente ahí están las células, que están preservadas como en ningún banco privado, porque se hace con todas las normas internacionales, pero así como le podría eventualmente, con una posibilidad muy bajita, servir a su hijo,
le podría servir a cualquiera, Claro. a cualquier pacientito que viniera, que tuviera Claro. necesidad y que sea genéticamente compatible. O Entonces, sea, lo ideal es tener, más que una persona guarde el cordón umbilical, es crear un banco de cordón umbilical, banco, como se forma un banco de sangre. que es lo que tenemos, el Así Baseco, es, el banco de exacto. cordón umbilical, y es un banco de todos los cordones Así para es. todos los pacientes Claro. que lo requieran. Ese es el tema. Igual es un tema de donación altruista. Ay, Raúl, Ajá. estamos llegando al final. Yo antes de irnos quiero que nos platiques o nos digas algo que nos haya faltado decir y felicitarte por esta gran labor que hacen, que es impresionante. No, muchas gracias. Pues básicamente lo que quisiera transmitir, digo, no soy especialista en eso, yo soy un ingeniero electricista, así que ¿qué puedo decir de Sí. sensibilizar con el corazón? Pero mi experiencia vivida como paciente y la de mi familia es que vale la pena involucrarse. Claro. Además, yo felicito a esos 20,000 que a lo mejor sin haber tenido un padecimiento cercano en la familia han decidido sumarse y registrarse como donadores Así es. altruistas. Algunos, la vida necesita darnos un coscorrón Así es. para entender y podernos involucrar en causas como estas. Pero la verdad es que vale la pena y estoy seguro que si cada uno de los que nos ve y nos escucha decide yo le puedo entrar, seguro la satisfacción es muy grande. Yo lo veo y lo veo cada año con los testimonios de Claro. aquellos que les ha tocado ser donadores, los veo muchas veces con más entusiasmo que los pacientes. ¿Por qué? Porque ellos mismos vieron decir, oye, Claro. yo que me sentía un ciudadano común, ya sé que tuve la capacidad de darle vida a otra persona, de Absolutamente. compartir mi vida para que esa persona siga Qué gran viva. regalo. Y otra cosa, a veces yo creo que todos o muchos tenemos esa inquietud de dejar un mundo mejor, ¿no? Decir, ¿qué puedo hacer yo Desde luego, sí. para hacer de este mundo un lugar mejor? ¿No? Y a veces así lo tenemos. Una acción como esta, como ir y registrarte, puede cambiarle la vida a otra persona Desde luego. y no y nos a toda cuesta la nada. familia de ese paciente, porque Claro. bueno, pues gracias a eso se puede conservar en vida y puede regresar a sus actividades normales. Ay, Raúl, pues es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Ojalá te Lorena. volvamos a tener en otro programa cuando se acerque el concierto Perfecto, del aquí maestro estaremos. Fernando de la Mora. Ojalá pueda venir Estaremos. Fernando también a Desde promoverlo. luego, sí, sí, sí. Y yo quiero cerrar con una frase que es de Fernando de la Mora, que donar no te cuesta y no te duele. Lo que duele es tu indiferencia. Así que Y bueno, esperamos pues que no haya indiferencia en esta audiencia y que todos nos sumemos a participar. así es. Y es un gusto tenerlo. Soy Lorena Dib y nos vemos en otro segmento. Gracias, gracias. Muchas gracias, Raúl. Lorena. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por recibirnos en Gracias. sus casas.